Por tercera vez el Gobierno incumple una obligación constitucional al no presentar los presupuestos del Estado a tiempo. No se trata solo de aprobarlos, sino de algo tan elemental como debatir en el Congreso las prioridades y la hoja de ruta del país. Lo grave es que España sigue operando con unas cuentas obsoletas diseñadas en otra legislatura por un Consejo de Ministros totalmente diferente, como si los presupuestos fueran eternos. Se ha normalizado esta forma de gobernar, pero no es un detalle menor. Hablamos de la ley más importante del año, la que decide cómo se gasta cada euro de los ciudadanos. No presentarlos es gobernar a espaldas del Parlamento, sin rendir cuentas, sin control democrático. Es, en definitiva, un desprecio al país. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy el mundo contiene el aliento ante la propuesta de Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Un plan negociado con Netanyahu, pero que Palestina, excluida además de las conversaciones, aún de momento no respalda. ¿Es un verdadero paso para la paz, como quiere Trump, o un proyecto con otros intereses inmobiliarios para la franja? Esa es la gran pregunta. La comunidad internacional abraza esta iniciativa, mientras que Hamás pide tiempo para analizar unas condiciones que considera exigentes en un clima de profunda desconfianza. No obstante, algunos medios estadounidenses publican que el grupo terrorista podría aceptar el plan. En España el gobierno vuelve a estar dividido, pero la noticia hoy es que por primera vez en mucho tiempo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo coinciden en algo al ver esta propuesta como una posible vía para frenar la masacre. Bueno, vamos a repasar los puntos claves de este plan que exige, entre otras cosas, a Hamás la rendición y la liberación inmediata de todos los rehenes. Miriam Polo, buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches, José Luis. Pues vamos a verlo porque son varias las medidas que contempla este plan, pero las 5 principales son las siguientes: un gobierno provisional palestino de tecnócratas, una fuerza internacional de control, la llegada masiva de ayuda humanitaria, el desarme de Hamás y un plazo de 72 horas para liberar a los rehenes de Israel. Un plan que se ha gestado en Washington entre Netanyahu y Trump sin la presencia de la parte palestina. Ahora la incógnita es si Hamás aceptará o no unas condiciones que Trump quiere encabezar a través de la llamada Junta de Paz, que asegura no lidera por ambición propia, sino porque, según él, se lo reclaman. Esto es para siempre. Para garantizar el éxito de este esfuerzo, mi plan exige la creación de un nuevo organismo de supervisión internacional, la Junta de la Paz. Si Hamás rechaza el plan, Israel terminará el trabajo por su cuenta. Bueno, y aquí en España, nueva división dentro del gobierno. PSOE y Sumar tienen visiones totalmente antagónicas de ese plan de Trump. Pues efectivamente, José Luis, una vez más, el plan ha dejado en evidencia la fractura dentro del Ejecutivo. El ministro Álvarez lo presenta como una oportunidad diplomática para avanzar hacia la paz, mientras Yolanda Díaz lo rechaza de plano, lo tacha de una farsa que refuerza la ocupación y denuncia que se ha hecho sin los palestinos. Desde luego que es algo que uno tiene que apoyar, como hace España, e instamos a todas las partes que pueden poner fin a esta masacre a que se involucren y exploren todas las posibilidades de esta propuesta de paz. En cualquier caso, la posición de España es la misma desde hace ya muchos meses y no cambia. Este plan se ha hecho sin contar con Palestina. Ignora a sus instituciones, ignora a su pueblo y propone convertir Gaza en un protectorado tutelado por Estados Unidos, con Israel marcando cada paso. Por eso decimos alto y claro, no al plan de Trump y Netanyahu. Bueno, tampoco en la derecha existe la misma visión de esta solución que ofrece Estados Unidos e Israel. Lo noticioso es que PP y PSOE sí que lo están, aunque ya buscarán la fórmula para distanciarse. Y además Abascal carga también contra Hamás y al mismo tiempo contra Sánchez. Para él los rehenes solo podrán liberarse si Hamás decide poner fin a la violencia, pero también aprovecha para criticar al gobierno. Acusa a Sánchez de usar el sufrimiento de los civiles para distraer de sus presuntos escándalos de corrupción, y el Partido Popular respalda este plan de paz, pero Feijóo lo defiende como una vía para frenar la violencia. Eso sí, aprovecha para remarcar diferencias, asegura que el gobierno llega dividido y lo califica de un ejecutivo incapaz de hablar con una sola voz en un asunto tan grave. El plan es una esperanza sólida para la paz. El plan abre
la puerta, en primer lugar, a parar la guerra y, por tanto, lo hemos apoyado desde el primer instante y lo vamos a seguir apoyando. El señor Sánchez no gobierna su gobierno y que la señora Yolanda Díaz no gobierna su partido. En definitiva, esto es un desgobierno hipócrita. Hipócrita porque cada uno está diciendo lo que le interesa para su electorado y lo que menos le importa es la solvencia internacional de España. Bueno, pues este es el primer titular de esta página, que es hoy el periódico de Cuestión de Prioridades. Tenemos aquí a un contertulio que trabaja en prensa y yo he trabajado muchos años. Vamos a pensar que hoy trabajamos haciendo titulares. David Rubio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué te está pasando con Podemos y con Pablo Fernández? Que veo que hay ahí un señalamiento ya directo hacia ti en las últimas horas. Bueno, no sé, se enfadaron conmigo el otro día Pablo Iglesias, Irene Montero, tampoco lo entendí muy bien. Yo simplemente hice un artículo bastante crítico con Pablo Fernández, pues porque considero que ir a las Cortes con camisetas de despedida de soltero no es una forma digna de hacer política. Eso les sirvió a ellos para atacarme en las redes, pero bueno, yo creo que quiere decir mucho de la situación en la que se encuentran, que han quedado para dar lecciones en las redes, ¿no? Bueno, me gustó mucho la carta que hiciste hablando de Pablo Fernández. Te doy la enhorabuena y muchas gracias. Que todo mi apoyo. Me saltaba Luis Jaramillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Ana Pedrero, ¿qué tal? Buenas noches. Que apoyo con todas las de la ley a David, sin duda de ningún tipo. Sí, Creo que estamos perdiendo el respeto a las instituciones, sin entrar en otros matices que también podríamos entrar, y que en aras de que el todo vale, estamos viendo verdaderamente. Bueno, y los políticos están perdiendo el respeto a la información libre e independiente. Bueno, claro, es que se está perdiendo el respeto a los periodistas también. Sí. No, eso está claro. Ahora mismo tú no puedes dar una opinión libre, porque enseguida se te va a encasillar en A o en B y se va a enfadar el de A o el de B. Eso está más claro que el agua. Bueno, vamos a empezar con este tema, ese plan de paz que ha anunciado esta mañana Netanyahu y Donald Trump para alcanzar la paz en la franja de Gaza. Yo no sé si desconfiáis vosotros de lo acordado, de esos 21 puntos, o creéis que es la única vía posible para acabar con la masacre, genocidio, matanza, como lo queréis denominar. Ana. Bueno, yo lo he leído completo. Me parece un punto de partida. Es decir, yo no creo que eso se vaya a lo mejor a suscribir tal cual. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos que dejan como mucha apertura de criterios. Pero sí es un buen punto de partida para que se pudieran sentar Israel y Palestina. Dejar fuera Hamás sería la mejor noticia que nos puede pasar, porque aquí todo el mundo carga contra Israel, pero se nos olvida que Hamás es un régimen fundamentalista islámico asesino y sanguinario. Entonces, te quiero decir que si de verdad Palestina, cuando todo el mundo dice Palestina libre, yo digo sí, pero libre también de Hamás. Si de verdad se logra, por un lado, dejar aparte a Hamás, si de verdad se devuelven esos rehenes y esos cadáveres que después de 2 años si de verdad Israel va retirando sus tropas, básicamente lo principal, si de verdad cesa la matanza de niños, porque yo creo que eso, lo he dicho siempre, es que nadie puede defender incluso ni un prosionista ni un pro-palestino, es decir, una matanza indiscriminada de inocentes no la puede defender nadie. Si de verdad eso se logra y se empiezan las negociaciones, yo creo que ya es un buen punto de partida. El plan no me parece en principio tan descabellado. Y luego yo creo que además hay que tener en cuenta que hay muchos países árabes que ya han mostrado también su adhesión, o que por lo menos lo ven con buenos ojos, no solo la Unión Europea y la ONU. Sí, Irán es el que está un poco a la expectativa, pero entonces, el resto de países árabes lo aceptan. Sí, lo último que he leído hace como 3 o 4 horas ha sido que Trump ahora le ha dado como un ultimátum a Hamás de 3 o 4 días para la respuesta, para reflexionar. Entonces, bueno, yo creo que también ahí Qatar, Emiratos Árabes va a presionar a Hamás también para que por lo menos den vía libre a ese acceso, que ya luego se puede hablar de eso, del tutelaje, del protectorado, es decir, pero yo creo que es que hay muchos puntos que se deja ahí una vía abierta, que es como un punto de partida a que luego de verdad se puedan sentar. Esta vez no ha estado Palestina en la mesa, pero yo creo que sí puede ser un buen punto de partida para llegar a algún acuerdo. Es curioso, varios medios estadounidenses, la CBS entre ellos, ya apunta que jamás podría aceptar esta propuesta. Sí, viendo los puntos del acuerdo, David, Luis, ¿creéis que aceptará Hamás? Hombre, a Hamás en esa serie de puntos que yo también considero punto de partida y que faltan concreciones,
se le da salida a los miembros de Hamás. Es decir, es una negociación sobre la cual se dicen las armas se ponen encima de la mesa, se entregan absolutamente a todos los rehenes, destruimos todo ese entramado de túneles y de fábricas de armas que se tienen y hay una salida, es decir, el que quiera quedarse y haga profesión de poner las armas se podrá quedar y el que no será protegido hasta que lo acoja en el país correspondiente. Le da una salida a Hamás. Evidentemente es un plan de paz que es un ultimátum, pero tenemos que tener en cuenta que desde que empezaron las hostilidades, desde que empezó aquel atentado terrorista y la posterior matanza a la que hemos asistido durante todo este tiempo, es la primera vez que se nos abre un rayo de esperanza y se nos abre un rayo de que se pueda acabar esta terrible guerra a la que estamos asistiendo en todos los frentes. ¿Optimista? A mí me queda la duda de qué pasará con el gobierno de Israel, porque el gobierno de Israel no es un gobierno monolítico y no es un gobierno unicolor, donde hay también muchos fundamentalistas que quieren tener todo atado en esa posición que estamos viviendo en la sociedad de todo el mundo, de extremar las posturas y estirarlas hasta el máximo. Pero evidentemente sobre la mesa hay un documento que yo creo que es unánime, salvo el caso de Sumar, que ya hemos visto lo que han dicho, que todos ven como una puerta a la esperanza. Déjame que sea un poco más desconfiado yo que Ana y que Luis y que la comunidad internacional, me atrevería a decir. ¿No puede ser esto un lavado de imagen también, David, para el propio Donald Trump, para su legado, que es en lo que está pensando él ahora? Recibir el Nobel de la Paz, incluso, si cabe, incluso para Netanyahu. Porque se vende como el pacificador, así es. Pero bueno, yo creo que una de las claves las ha dado Luis, ¿no? Es de lo que está pasando dentro del gobierno de Israel, porque después de este ultimátum que dieron, ya salió Netanyahu a matizar las palabras de Trump, ¿no? Y a decir no vamos a reconocer el Estado palestino. Que iba a reconocer el Estado palestino. Yo creo que obviamente todos nos agarramos a lo que mínimamente indique que seguimos el camino de la paz, pero es muy difícil querer a estos dos personajes y al final, para que esto al final tenga una paz duradera, pues yo creo que tiene que haber dos estados y hay que juzgar a Benjamín Netanyahu por todo lo que ha hecho. Y luego ten en cuenta una cosa, Trump le vas a ver intentando solucionar todo lo que sea solucionable. En 6 días resolvía el conflicto de Ucrania, te lo recuerdo. Es decir, Trump hoy ha hecho una declaración con relación a su premio Nobel, que ha sido realmente patético, como en sí es el personaje. Pero bueno, es lo que tenemos. Teniendo en cuenta que también se habla de Pedro Sánchez para Pedro Nobel, no sé qué va a ser peor. Se está devaluando mucho. Vamos a hablar de Pedro Sánchez, que siempre estáis deseando hablar del presidente del gobierno. Es verdad que lo que diga España en este caso es totalmente irrelevante, ¿eh? Lo que pasa es que aquí nos parece todo muy importante, pero bueno, no lo es, o es en mucha menor medida que lo que puedan decir otros países o la propia Unión Europea. ¿Qué pensáis que el gobierno llegue dividido a este asunto? Yolanda Díaz, por un lado, la hemos visto muy tajante, el ministro Álvarez, y que por primera vez en mucho tiempo Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez coincidan en algo. Veremos a ver si esto dura un fugaz, sea fugaz o no va a ser fugaz, David. Hombre, tiene que coincidir necesariamente porque es muy difícil decir que no después de todo lo que está pasando, ver que se inicia el camino de la paz. Bueno, Yolanda Díaz dice que no clarísimamente. Digo que tiene que ser muy difícil. Yolanda Díaz es capaz de ver las cosas como solo las ve ella o su grupo, porque al final, yo en lo que estoy de acuerdo con las palabras que hemos visto de Feijóo es que al final todo el mundo está utilizando lo de Palestina en función de sus intereses políticos, incluido él el primero. Bueno, el primero no, el primero es Pedro Sánchez. Hombre, es que hay que pensar que Podemos, sabemos cuál es su postura. Y claro, si Sumar no se suma a esa cuerda o, digamos, a esa forma de pensar, pierde votos, en fin, que ya los está perdiendo. Sí, pero es la sensación permanente de que todos están pensando más en sí mismos que en lo que están padeciendo los pobres niños de Gaza, ¿no? Sí, claro. Y esto se puede llevar a todos los extremos, y el primero fue Pedro Sánchez, ¿no? Que ha intentado hacer de todo esto, no sé si una cortina de humo, venderse en el panorama internacional o algo así, pero al final ves que quedan muchísimas cosas por hacer y que son debates de fondo en los que no entran, ¿no? Y que quieren mirar más. Hay que recordar que Pedro Sánchez cesó a Ione Belarra por decir lo que él dijo meses después, y ahora dice que es fundamental la creación del Estado palestino, que no se recoge en lo que dice Netanyahu, y sin embargo le parece bien, ¿no? Creo que están todos jugando a marcar perfil y que es algo que
que me resulta muy triste en medio de un genocidio. Pero que además en el caso concreto de Sumar tiene menos riesgos. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos van a amagar siempre, pero no van a romper el gobierno en ninguna de las circunstancias. Con lo cual ellos van a intentar marcar perfil propio en determinadas cuestiones. Una de ellas es esta, que efectivamente se utiliza como ariete electoral para decirnos somos una cosa diferente. Ya veremos en qué queda. Es lo que os iba a decir, que yo creo que ya pesa mucho también el lenguaje preelectoral. Es decir, están hablando para sus votantes, están diciendo lo que quiere oír por la flotilla esta del turismo bélico de Ada Colau y la Barbie Gaza y compañía. No, es que hoy vengo muy cabreada con ese tema. Os lo pido a todos, vamos a respetar a los es que vengo, altos cargos de este país. Vamos a llamarles por su nombre, por su cargo. Porque creo que una flotilla que yo veo muy respetable, que vayan en una misión, en fin, que lo que van a meter de alimentos no llega ni a un 0,4% de lo que va en un contenedor, pero bueno, como efecto de llamar la atención me parece bien. Pero que una persona de esa flotilla diga que es mentira que a las mujeres israelíes y a las rehenes las han violado, una tía que dice que es feminista y no va por Ada Colau, va por... ¿Va por quién? Por Barbie Gaza. ¿Por Yolanda Díaz? No, la rubia, que es que, a ver, perdonadme, la llama todo el mundo Barbie Gaza. Ya, bueno, pero no se le puede llamar Barbie Gaza en un programa de televisión serio. No, que está casada es una influencer, que está casada con un periodista, con un policía ceutí, que es musulmana, tiene 6 hijos, es feminista, se puso el velo, ahora se lo ha quitado para ir a la flotilla. Dice que es mentira, que ha negado las violaciones de las pobres mujeres israelíes, que ojo, que a mí eso me parece terrible. Lo vi el otro día. Pero me da igual una israelí que una mujer de Hamas. Es que me parece terrible que a una mujer la violen como un botín de guerra. Y que encima diga que algunas israelíes han dicho que se sentían feas porque no les hacían nada. Es que cuando lo he leído esta tarde, os lo prometo, me he sentido de decir, ¿pero de verdad estamos apoyando esto? Es que no puede ser, ojo. Pero y no admito ese tipo de bromas ni con unos ni con otros, porque me parece terrible. No podemos confundir el testimonio de esta mujer. Lo que te quiero decir es que están hablando, el objetivo final. Sí, pero que están hablando para muchos happy wives. Porque al final están hablando lo que quieren escuchar en redes sociales, sus votantes. En redes sociales que ya sabemos lo que pero eso es quedarnos con el ruido en vez de... No, esto no ha sido en redes sociales, ha sido en una entrevista. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Si miramos el reloj, nada, en poco menos de una hora expira el límite para presentar los presupuestos generales del Estado, tal y como marca la Constitución. Parece que un año más, y ya van 3, vamos a empezar 2026 con las cuentas prorrogadas, y eso que Pedro Sánchez siempre dijo que un gobierno que no tenga presupuestos tiene que dimitir de inmediato. Miriam, ¿qué explicaciones ha dado hoy la ministra después del Consejo de Ministros, la ministra portavoz? Pues José Luis, en este caso Alegría sí tenía clara la posición del Gobierno, porque cuando le han preguntado, vamos a recordar, esta mañana sobre el registro horario, la portavoz se ha hecho un pequeño lío. Justo después del anuncio de Yolanda Díaz asegurando que se había aprobado, ella lo ha negado rotundamente cuando sí se había llevado al Consejo de Ministros. Ahora sí, sobre los presupuestos sí confirma que se presentarán, pero admite que el Ejecutivo lo tiene difícil porque depende de unos socios que hasta ahora han bloqueado muchas de sus iniciativas. Cuando tienes, lógicamente, un Parlamento, tienes un Congreso con una complejidad parlamentaria como la que es, y tienes que hablar y debatir con distintos grupos parlamentarios, pues esto te lleva seguramente a tener que alargar algo más los plazos, aun siendo perfectamente conscientes de esta realidad. Lo decía la pregunta que me ha hecho su compañero, la intención del Gobierno sigue siendo la misma. Pues por primera vez un diputado de Sumar ha reclamado o ha exigido lo que viene haciendo desde hace tiempo la oposición. Si no hay presupuestos, hay que ir a elecciones generales. Y además una declaración que pone todavía más presión sobre el Gobierno y evidencia la fragilidad de los acuerdos internos. Hasta ahora Sumar había evitado plantear esta opción, pero esta voz disidente deja claro que las tensiones dentro del Ejecutivo podrían traducirse en un escenario de máxima incertidumbre si las cuentas no se aprueban pronto. El diputado por Aragón considera que no tiene sentido aguantar por aguantar. Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos, debe convocar elecciones. No hemos venido a perder el tiempo, no hemos venido aquí a generar ruido. La sociedad no merece escuchar la jaula de grillos en la que se convierte el Congreso todas las semanas. La gente merece soluciones, la gente merece infraestructuras. Bueno, pues eso decía el diputado de Sumar, mientras que los sindicatos consideran que, que esto no es tan grave. La verdad es que esa connivencia que siempre tienen los sindicatos con el Gobierno, en este caso ha llegado a un extremo bastante peligroso. Así lo dice al menos el líder de Comisiones Obreras. Pues sí, ha sido precisamente Unai Sordo, que le resta importancia a gobernar sin presupuestos. Se puede gestionar igual, asegura, como si no fuera nada grave.
No elimina la capacidad técnica de hacer una política pública sin ningún género de dudas. La recaudación fiscal va bien en general en España. Lo que hay que hacer es no perdonar impuestos a los que más tienen para que las administraciones cuenten con recursos suficientes. Y entre los presupuestos prorrogados y los fondos europeos, yo creo que cualquier administración tiene ahora mismo la perfecta capacidad de agotar las legislaturas y a mí me parecería lo razonable. Bueno, y para el Partido Popular, no presentar los presupuestos a partir de mañana significa pues que no quiere una nueva derrota parlamentaria el presidente del Gobierno. Y es que si por tercer año consecutivo la oposición considera que de no cumplirse esta obligación constitucional de presentar los presupuestos, evidencia la falta de apoyos y la dificultad del Gobierno de Sánchez para sacar adelante no solo las cuentas, sino también otras medidas clave para gobernar. Por eso Feijóo marca perfil y subraya que al final serán los ciudadanos quienes valoren esta gestión en las urnas. Sánchez tiene miedo a sufrir más derrotas parlamentarias, porque cada una de ellas le recuerda que habrá una derrota final en las urnas. Bueno, aquí en Castilla y León el plazo para registrar las cuentas es el 15 de octubre. La Junta el año pasado tampoco lo registró y este asegura que los está ultimando. Bueno, parece difícil que a 6 meses de las elecciones autonómicas los grupos de la oposición vayan a dar el sí a esta ley. La presidenta de Extremadura ya ha dicho que si no consigue sacar adelante sus presupuestos, sí convocará elecciones. Miriam, ¿hará lo mismo Mañueco aquí en nuestra comunidad? Pues José Luis, parece que no, y lo hemos visto a través de Carlos Fernández Carriedo, el portavoz de la Junta, ha dejado muy claro que Mañueco mantiene la intención de agotar la legislatura y convocar elecciones en marzo de 2026, salvo que, eso sí, haya un adelanto de las elecciones generales que obliga a ajustar el calendario. La Junta insiste en que la voluntad de aprobar los presupuestos, aunque subraya la necesidad de llegar a acuerdos con las demás formaciones para sacarlos adelante. Es que estamos en el horizonte ya de que hemos completado la legislatura prácticamente y, por tanto, hay una fecha de referencia que es la que queremos cumplir. Yo entiendo que puede haber otros escenarios, otras legislaturas que todavía queden años por delante. En nuestro caso hemos completado prácticamente la totalidad de la legislatura y nuestra idea es completarla. Sería bueno además completarla aprobando un presupuesto que sirva de referencia para quien salga elegido tras las elecciones. Miriam, conocíamos este fin de semana esa propuesta de Alberto Núñez Feijóo, ese carné por puntos, ese visado por puntos para los inmigrantes. Hoy queremos saber qué opinan nuestros seguidores en las redes sociales de esta novedosa iniciativa. Pues vas a ver ahora que lo tenían bastante claro en este caso, porque les hemos preguntado si están a favor del visado por puntos en la inmigración que propone Feijóo y vamos a verlo ahora, un 79% considera que sí, apoya esta medida de Feijóo, frente a ese tan solo 21% que considera que no. Por tanto, la mayoría sí considera que existe un problema de inmigración en España, en contra de lo que aseguraba ayer el Gobierno. Bueno, y no podemos terminar este repaso a la actualidad sin nuevas reacciones al caso Begoña Gómez, una vez que la UCO ha desvelado 121 correos de la asesora de la Moncloa con la Universidad Complutense sobre las actividades particulares de la esposa del presidente y además tras sospechar Hacienda de posibles fraudes en los contratos públicos adjudicados al empresario recomendado por ella. Bueno, para el Gobierno, pase lo que pase, publique lo que se publique y diga quien lo diga, nunca hay caso. Y es que Alegría asegura que las investigaciones solo buscan generar ruido político. Desde la bancada popular, Feijóo, en cambio, sube el tono y se refiere ya no solo a Begoña Gómez, sino también a todos los casos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno. Cree que no pueden admitirse. Es que aquí no hay nada. No hay nada. En esos correos electrónicos, como digo, trasladados y lanzados desde una cuenta de Gmail, en ningún caso aparece el nombre del Gobierno de España o del presidente del Gobierno. Y no hay nada porque no hay nada que encontrar. Lo que está pasando en España no es normal. Por supuesto, no es normal el nivel de corrupción en el que vivimos. Pues ya ven, dos Españas, dos realidades. No hay nada, no pasa nada y todo es corrupción, todo es un desastre. Luis, ¿dónde te quedas? ¿Crees que el gran problema de Sánchez ahora mismo no es tanto Santos Cerdá ni Ábalos como lo es su mujer, Begoña Gómez? Yo creo que el caso de los familiares, tanto el de Begoña Gómez como el de su hermano, sin duda le hacen un daño claro. Porque aunque tengamos que esperar a ver qué dicen los tribunales, porque cuando el Gobierno dice no hay caso, no es una frase hecha ni mal calculada, es una frase perfectamente delimitada. Es decir, están sentenciando que el juez está actuando, no se atreven a decirlo de una forma prevaricadora, absolutamente. Bueno, lo han dicho muchas veces, ahora parece que no. Pero no desde la mesa del Consejo de Ministros, que es donde estamos hablando en este momento. Es decir, no hay caso, pues sí hay caso.
y está en los tribunales. Y ahora mismo acabamos de conocer la imputación por parte de la Fiscalía de la Unión Europea de Barrabés y las circunstancias que tocan, diga lo que diga el Gobierno, tocan de una forma muy clara a la mujer, y a la mujer del presidente del Gobierno. Y lo de los 121 correos ya no admite absolutamente ningún tipo de duda. Por lo menos hay materia para investigar y para investigar en serio. Y yo sí creo que estos temas dañan la imagen. ¿Por qué? Porque aun suponiendo que no exista materia penal en las circunstancias, cosas que tendrán que decidir los tribunales, desde luego éticamente es impresentable, por donde se mire. Ética y moralmente es absolutamente impresentable y un abuso claro de posición. Punible, lo tendrán que decir los tribunales. Yo creo que efectivamente son casos que le hacen en este momento más daño que el de Cerdán y el de Ábalos, que todavía tienen mucho recorrido y que tendrán que eclosionar. David, ¿tú crees que es una cuestión más de, o un daño más relacionado con la moral y la decencia que un posible delito de malversación de caudales públicos, que es lo que quiere juzgar al juez Peinado? Sí, así es. Yo creo que aquí no hay un delito de malversación de caudales públicos ni de otro tipo. Hay que recordar que el informe que ha hecho Hacienda al respecto dice que puede haber fraude a Hacienda en los contratos, no que se hubieran amañado los contratos de una manera. Yo creo que forma parte del espectáculo en el que se ha metido el juez Peinado, que creo que quiere dilatar esto todo lo posible, que efectivamente hace muchísimo daño a la imagen de Pedro Sánchez. Pero yo creo verdaderamente que esto no tiene fondo y que más allá, cuando salga del juzgado en el que está Peinado, no va a tener muchísimo más recorrido, ¿no? Porque todos sabemos que esto va a durar años, va a durar hasta probablemente después del 27, cuando son las próximas elecciones, y va a acabar en nada. Es mi sensación, porque al final pues puede... O sea, es que si la mujer del presidente del Gobierno siempre va a estar influenciada por ser la mujer de quien es. ¿Pero qué tiene que hacer la mujer de un presidente del Gobierno? ¿Quedarse en casa y no trabajar? Ana Botella no consiguió tendría determinadas relaciones y pudo crecer en la política gracias a los contactos que hizo por quién era su marido. Yo creo que estamos en un caso de... Yo no me atrevo a decir prevaricación, obviamente, y menos por la tele. Yo no sé si Ana Botella pedía desde un correo de Moncloa dinero, 40.000, 400.000 euros. Bueno, pero es que no eran para ella, ¿no? Es un paso cátedra para... O sea, aquí no es Begoña Gómez la que estaba... Es un negocio particular. Es un negocio. Es un negocio particular. Pero no es nada que ver con la figura de una mujer. Pero no es ella la que se está enriqueciendo personalmente, ¿no? Entiendo de todo esto. Ya podrás ejercer una actividad profesional. David, cuando a ti te llaman y te dicen, oiga, mire, ¿quiere usted colaborar con mi proyecto? Mire, le voy a explicar cuál es mi proyecto, pum, 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 pum. Pero cuando te llama y te dice, mire, le va a hablar la esposa del presidente del Gobierno que le va a presentar su proyecto. Y luego usted es una empresa que además trabaja con la administración y que está usted en el IBEX, etcétera, etcétera. Mirad, la situación es bastante diferente. Insisto, no sé si penalmente, pero moralmente es impresentable. Éticamente me parece que puede ser criticable, pero yo creo que penalmente no tiene ningún recorrido. Mira, David, pero es que has dado en el clavo y de eso además hablaba hace una semana. Parece mentira que el sesgo ideológico esté ya tan metido en la gente y esa polarización que lo que criticas en unos lo veas bien en otros. Has dado un ejemplo, el tema de Ana Botella. Era distinto a lo mejor en la forma, pero bueno, a mí fue algo que yo en su día critiqué mucho. Porque la gente, la meritocracia, por desgracia, cada vez ya se ha perdido más. Y cuando encima el refrán lo dice toda la vida, la mujer del César no solo tiene que ser buena, sino que parecerlo. Bueno, pues en este caso, la mujer del César ni parece buena, ni ha hecho cosas que debería hacer. Porque estoy con Luis, hay que esperar a un fallo judicial. Sí. Pero es verdad que éticamente... Lo que ha hecho puede ser criticable, pero... Y lo que no puede hacer el PSOE, te digo, en el PSOE, en este caso porque se está hablando de Begoña Gómez, o en su día el PP cuando se hablaba de Ana Botella. Pero no son equiparables, ¿eh? No, pero perdona un momento. Es como Luis, si me dices que es diferente que Begoña Gómez pida dinero para un proyecto personal a que se sitúe mejor en las filas del Partido Socialista si quisiera trabajar en la política cuando su marido es el máximo responsable. Exacto, pero son que diferentes. Yo lo que te voy en los dos casos se beneficia de la posición. En un caso no está bien. No, eso lo está haga claro. quien lo haga. Y esta vez lo que ha hecho Begoña Gómez a mí sí me parece grave, es decir, utilizar un correo oficial, 141 correos ya demostrados. Y lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es siempre que la culpa la tiene el juez, que la culpa la tiene la UCO o que la gente que dice que eso es reprobable seamos unos fachas. Porque yo soy la primera que digo que eso es reprobable. Que luego el juez no haya condena,
estoy de acuerdo contigo, eso es un delito que además para eso están los tribunales, digo que son los que lo tienen que dirimir judicialmente. Pero que éticamente no es aceptable. No es aceptable éticamente. No lo es. Pero lo del juez Peinado es un espectáculo buscado y prolongado en el tiempo. Bueno, que el tipo quiere ir a interrogar a Pedro Sánchez a la Moncloa. Que el tipo quiere hacer las cosas convocando a los periodistas. Pero casi, mira, David, a mí lo igual que me parece gravísimo que desde el Parlamento no se respete a la prensa, sea la opinión que sea. Por cierto, en ese sentido sí que yo antes con Ana Alcalde, que es como se llama, por no llamarla a ver, bueno, en cualquier caso que sepáis que es el nombre que tiene en prensa, ¿eh? Pero que te quiero decir, igual que es reprobable que a ti, desde un partido, desde una institución, se te señale, como estamos asistiendo todos los días al señalamiento de medios de prensa, me parece igual de inaceptable que se señale a jueces, que se señale a la Guardia Civil. Es decir, dejad que las cosas sigan su curso. Lo que está claro es que ahí hay un material para investigar. Ha habido jueces estrella en España toda la vida. Sí. Y ha habido jueces que han tenido incluso sus críticas, algunos de ellos han sido, incluso el Consejo General les ha emplumado adecuadamente. ¿Y éticamente es defendible? Pero nunca en prensa revisar la situación. Se hablaba de jueces estrella, pero nunca se criticaban sus instrucciones. O sea, no se ponía, pero no se ponía en tela de juicio sus métodos. Es decir, eso está claro. Insisto que la política se ha convertido en un espectáculo en todos los efectos y fuera, como la política en España lo influye todo. Claro, no. Por un caso concreto. Hombre, por un caso concreto y muy delicado, por un interrogatorio. No, pero es que si el juez Peinado hubiera empleado los mismos métodos que empleó o por los que fue condenado Garzón, pues estaríamos hablando en los mismos términos que hablaríamos del otro caso. A mí yo creo que el juez haya llevado al límite las situaciones. Es posible. Sí. Es posible. Yo no tiendo de leyes, pero lo he preguntado y algunos magistrados me han dicho, hombre, no conocemos el caso en su puntualidad, pero ¿cuántas veces al juez se le ha llevado? Porque, ojo, a este juez ya se le han presentado quejas por activa y por pasiva. Y salvo en 1 o 2 casos se le sigue dando la razón, tan mal no lo está haciendo. Ya se ha querellado. Claro. O sea, quiero decir que... Bueno, es que se ha querellado contra Óscar Puente, contra Marlaska, contra Radio y Televisión Española. Es que Española, tiene incontinencia de mucha gente este hombre, ¿no? se ha querellado. Quiere salir un poco por siempre ser el protagonista de todo ello. Pero también es una forma, lo que hablábamos antes del postureo, que se pueda aplicar a muchas cosas, también es una forma como de llamar la atención estáis atacando mi dignidad. A mí grave me parece lo de Koldo y Santos Cerdán y todo lo que pasó con los diferentes secretarios de organización que ha tenido el PSOE. Eso me parece gravísimo y que eso sí que debería hacer caer un gobierno. El caso de Begoña Gómez, el caso del hermano de Pedro Sánchez, me parecen ruido mediático. Pero es que ¿sabes lo que pasa, David? Que vivimos en un país donde el trabajo es un problema y donde a la gente que se está intentando buscar la vida, y a lo mejor le duele mucho más que un secretario de organización sea corrupto, pues a lo mejor le duele mucho más que al hermano de Pedro Sánchez le hayan hecho una plaza exprofeso y que ¿entiendes lo que te quiero decir? Bueno, pero que se está queriendo crear un caso artificialmente si empezamos a buscar todos los enchufes. Un caso artificial tampoco. A veces se nos olvida que Pedro Sánchez llegó al gobierno por una moción de censura para la limpieza absoluta. Sí, y que se atrevía a llamar indecentes, y en eso estoy completamente de acuerdo. Y ha hecho de su mandato, donde digo Diego, sistemáticamente. Eso no lo voy a discutir. Entonces, yo creo que es un poco víctima de sus propias, de sus propias contradicciones o de sus propios cambios de opinión. Así es como dice él, que no miente, que son cambios de opinión. Por eso te digo que es el problema. Es la hipocresía extrema. Pero ojo, por eso te digo que es el problema luego de polarizar las cosas. Es decir, en su día cuando estuvo Rajoy, por ponerte un ejemplo, los periodistas que analizábamos la actualidad de Rajoy criticábamos sus casos de corrupción. Y ahora resulta que si criticas un caso de corrupción de Pedro Sánchez, eres una ultrafacha, porque no estás hablando de Rajoy o de Feijóo. No, es que ahora mismo el presidente del gobierno es Pedro Sánchez. Entonces, evidentemente, dices, tú es mediático, es que es la mujer del presidente. Y te vuelvo a lo mismo, que yo estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor luego lo que es la sentencia se queda en nada, porque, y lo ha dicho también Luis, eso depende ya de los tribunales, pero que es reprobable y que éticamente es un ejercicio asqueroso de abuso de poder, totalmente. Yo no creo que los órganos de justicia... Dejar hablar a David, que es que estáis ahí pim pam, y quiero que hable David. No, que básicamente es que no me parece que se pueda comparar en la misma escala lo que ha pasado con Santos Cerdán y con Ábalos que esto. O sea, es que esto me parece parte de un circo, me parece parte del entretenimiento, pero lo mollar, lo verdaderamente grave de lo que ha pasado en el entorno de Pedro Sánchez es lo de los secretarios de organización. Pero David, estarás conmigo que la política se ha convertido en un espectáculo. Y
además, sí, hombre, pero y además muchas veces los propios medios de comunicación hacen de la política espectacular. Vamos a creer, yo creo que lo importante es que hay que creer en la justicia. Y Claro. de momento Begoña Gómez está pentaimputada, ¿eh? Son cinco delitos de los que se le imputan. Vamos a hablar de los presupuestos del Gobierno, que en teoría en este momento tendrían que estar entrando en las Cortes, en el Parlamento, registrándolos. No está ocurriendo, ¿eh? No se piensen ustedes que esto va para rato. ¿Qué os parece que se incumpla ese mandato constitucional y que no haya por tercera vez en este caso? Tercera, sí. Sí, tenemos los presupuestos de 2023. Es decir, 22 y 23. Y tendrían que presentarlos de 2026. Lo mismo un poco de lo que estábamos hablando ahora. Solo hay que tirar de hemeroteca para ver a Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición diciendo que cuando no presentara un gobierno unos presupuestos se tenían que ir. Está en las hemerotecas. Entonces, dijo, al final, un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina. Un coche sin gasolina. Es decir, vamos a estar al ralentí ahora en Entonces, 2026. Aquí el problema es que al final no haya aprobado un techo de gasto, no haya aprobado una serie de cosas y ya se viene arrastrando. Creo que los españoles deberían conocer sus presupuestos. Que no es extraordinario tampoco que un gobierno inicie una legislatura o que continúe una legislatura sin presupuesto. Lo hemos visto más veces. Es decir, yo entiendo que la oposición, lógicamente, pida su cabeza, como él la pedía cuando era oposición de un gobierno que no tuviera presupuestos. Pero todo esto limita inversiones. Claro que limita todo. Bajada de impuestos. Lo que pasa que antes lo hablábamos con es lo de verdad que sumar. los fondos europeos pueden enmascarar, y nos pueden, Sí, y pero pueden no. ayudar al gobierno Pero vamos a hablar un hacer poquito de cosas eso. que no sea todo aprobar vía decreto. Pero vamos a hablar un poquito de eso. Es decir, porque España tiene adjudicados 163.000 millones de euros en los fondos Next Generation, que finalizan dentro de 11 meses. Hasta este momento, lo he estado leyendo en la información esta misma tarde, se han pagado 43.000 millones. Faltan por pagar 120.000 millones. Que es decir, no por pagar, por ejecutar 120.000 millones. Que han entrado precisamente varias preguntas en el Parlamento Europeo, precisamente esta semana, para ver si el Gobierno ha pedido algún tipo de práctica, porque si en 3 años no ha sido capaz de ejecutar más que 40.000, en 11 meses no vas a hacer 120.000. Y ahí entran en juego también los presupuestos. A veces tengo la sensación, lo has dicho al principio en tu entradilla, has hablado de la ley más importante del año. Los que ya peinamos canas y hemos cubierto muchas informaciones, cuando cada vez que íbamos a cubrir los plenos de presupuestos en Castilla y León decíamos, es la ley de las leyes, es la más importante, como diciendo, si no hay esta ley, esto no puede seguir. Ahora hablamos de los presupuestos o de las cuentas como si fuera un trámite más. Y es curioso porque tenemos unos presupuestos de un gobierno distinto, de otro gobierno, de otra legislatura, donde en el Consejo de Ministros se sentaban otros partidos. Y yo te digo que tengo muy serias dudas, pero muy serias dudas, de que se vayan a presentar los presupuestos. David, ¿tú qué opinas? Bueno, estamos hablando de la polarización de la política y la polarización de la sociedad y todo esto viene a demostrar la desafección hacia las administraciones y hacia la política, ¿no? Porque no hay que olvidar que lo que está pasando con los presupuestos generales del Estado es muy grave, pero estamos en una situación muy similar en Castilla y León. No, ni parecida. Hombre, tenemos unos presupuestos... Prorrogados una vez. Prorrogados una vez. Pero no tenemos presupuestos y, sin embargo, se siguen poniendo gratuidad de los autobuses y se siguen haciendo un montón de cosas, ¿no? Y parece que las cosas van bien. Y a nivel nacional tenemos los indicadores. ¿Lo ha hecho Castilla y León? ¿Está hecho bien el Gobierno? ¿Está mal hecho en los dos casos? Es evidente. No estoy diciendo eso, Luis. No estoy diciendo que porque no lo haya hecho mal el Gobierno también pase aquí. Yo creo que al final, a mí lo que me preocupa de todo esto es la sensación que tiene el votante de que no sirven de mucho unos presupuestos, porque todos los que los hemos cubierto sabemos que es una pesadilla el día que salen los presupuestos generales del Estado, que te empiezan a llegar unos tochos así, que hay unos que vienen provincializados, otros que no, y bueno, horroroso. Pero al final la gente dice, si es que parece que la economía va mejor que nunca, el paro está en unas cifras que siempre son malas, pero que son razonables, todos los indicadores económicos parece que están razonablemente bien. ¿Para qué queremos unos presupuestos? Es que la siguiente pregunta es ¿para qué queremos unos políticos? Aunque solo sea por cumplir con la Constitución. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que al final Pedro Sánchez está pagando, vamos a decir, no es una trampa porque evidentemente es legal y es constitucional, pero está pagando ese gobierno monstruo que tiene. Igual que antes hablábamos de que Yolanda Díaz hablaba del tema de Gaza para sus votantes, del plan de paz, pues esto es lo mismo. El problema es que Pedro Sánchez tiene por un lado al nacionalismo chantajeando, al prófugo de Waterloo chantajeando. Cada uno va tirando, esto es como cuando en la Edad Media el potro de tortura y cada uno titula, es cierto, cada uno tira con su... Bueno, pero la pregunta es, Ana, ¿tiene que el Gobierno presentar unos presupuestos, llevarlos a la Cámara Baja
para que, sabiendo a priori que Junts va a decir que no, que Podemos posiblemente tampoco diera el visto bueno a esas cuentas, ¿tiene que hacerlo igualmente o es una pérdida de tiempo? Yo creo que debería hacerlo, aunque solo fuera por lealtad y por consideración al ciudadano que le ha votado. Y al que no le ha votado, porque es el presidente, es el gobierno. Incluso creo que por su propio interés, porque Claro. mostraría Claro, una que- intención exacto, que hay una y que los intención demás, y además hasta podrían vender que no han cedido al chantaje de los nacionalistas. ni Llévalo al prófugo terreno de- de Sí, ya es un poco tarde decir eso, David. Pero llévalo al terreno de Castilla y León. Si el día 15 el gobierno de Castilla y León no presenta presupuestos, yo creo que se equivoca gravemente. Claro. Hombre, que qué? en este caso es excepcional porque tiene las elecciones en... pero se equivoca no por el hecho de que se lo vayan a tirar, sino porque tiene un escaparate para decir cuáles son sus proyectos, es decir, es empezar tu propia campaña. Segundo, poner a prueba al resto de los contendientes. Ítem más, en este caso ninguno de los contendientes del resto de los partidos que vayan a presentarse a las elecciones van a estar allí. O sea que yo creo que es muy a favor. Lo que pasa es que en la política también se ha establecido o se ha introducido como un elemento que forma parte de la dinámica del día a día y de lo buenos que somos o de lo malos que somos, el hecho de perder una votación parlamentaria. Yo no creo que salgamos a la calle y la gente cambie mucho. pero cuando hay su voto, acumulación... yo no creo que cambie. Sí, cuando hay acumulación. De derrotas, digo. Pero bueno. Como las está viendo. Bueno, pues hay que hacer callo y espaldas anchas para este tipo de cosas. Esto podría ser la noticia económica del día, pero no. La noticia económica del día de esta misma tarde es que el Consejo del Sabadell ha rechazado de nuevo, por segunda vez, la oferta del BBVA, pero el inversor mexicano, esto es importante, David Martínez, sí acudirá a la OPA. Una decisión que ha sido bien valorada por el presidente del BBVA, que hacía este llamamiento. Escuche. La decisión del consejero David Martínez de acudir a la OPA es una clara muestra del enorme atractivo tanto de la oferta como del proyecto de unión con BBVA frente al proyecto de Banco Sabadell en solitario. Y es especialmente relevante porque se trata de uno de los mayores accionistas de Banco Sabadell, con casi el 4% de las acciones y miembro desde hace años de su consejo de administración. Animamos a todos los accionistas a que acudan también a la oferta. Es una oportunidad única y es ahora. Bueno, pues este es el llamamiento que hacía el presidente del BBVA y vamos con Chema Nieto porque hoy le dice a los políticos que además de usar las palabras justas, también tienen que ser bellas, fíjense, porque además el español es un valor esencial y más en esta tierra. Vean la viñeta de hoy. Se observa mejor la vida con una luz encendida. Iván Espinosa de los Monteros ha presentado un think tank, tanque de pensar. La Real Academia dice que es mejor utilizar laboratorio de ideas, pero en Castilla y León habríamos utilizado palabras mucho mejores. Alberca de ilusiones, cántara de ingenios, aljibe de razones. Si piensas que sea con palabras justas y con palabras bellas, más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues es un debate. No sé si los políticos de Castilla y León hablan mejor, utilizan mejor el lenguaje que el resto. Me temo que no, pero bueno. Quiero preguntaros, ¿qué os parece ese nuevo centro de pensamiento de la derecha de Espinosa de los Monteros? ¿Esto a quién beneficia más? ¿Si al Partido Popular, a Vox? Porque su influencia tiene todavía Espinosa de los Monteros en la política de este país. David. Yo creo que esto perjudica más al PP que a Vox, porque Iván Espinosa de los Monteros era uno de los grandes referentes del partido y de los que Pero podía... salió por peteneras. Sí, bueno, pero partido, precisamente salió por peteneras porque podía tener una carga intelectual que los demás no tenían, ¿no? Y entonces creo que hay mucha visceralidad en los votos de Vox y pues simplemente por el hecho de poner un poco el pensamiento y la razón por delante, creo que no perjudica tanto a Vox como que se le multiplican los adversarios al Partido Popular. Mi opinión... Es que vamos a ver, es que como a fecha de hoy tampoco se ha presentado como partido, sino como una plataforma... Una plataforma ideológica, digamos. Exacto, y se supone además que nace con el fin como de unir y de hacer una amalgama entre la derecha para intentar expulsar a Sánchez del gobierno. Pero claro, yo estoy contigo de acuerdo en que esto tiene una doble lectura, ¿no? A mí, por un lado, Espinosa de los Monteros, que salió además muy mal de Vox, claro, me parecía de las personas más interesantes que había en Vox, es decir, yo sí que reconozco que lo seguía porque sus intervenciones, luego puedes estar o no de acuerdo con él, pero era una persona, lo que tú dices, de una formación y de una altura por lo menos política
buena, grande. Entonces, claro, yo leo laboratorio de ideas, pero de verdad yo no tengo todavía claro, primero, que no vayan a dar el paso, o sea, que no sea a lo mejor un tanteo para terminar dando el paso. Este tipo de plataformas suelen convertirse en partidos a un políticos. partido político. Así es. Entonces, claro, si es un partido político, yo estoy de acuerdo contigo. Primero, divide. Por un lado, a la derecha tampoco le beneficiaría mucho dividir más el voto, porque al final, ahora mismo, exacto, ya lo tienen Cuidado bastante. que The Objective dice que Juan García Gallardo está planteándose también crear un nuevo partido con gente joven, etcétera. O sea, Bueno, Juan García Gallardo, ex vicepresidente de la Para mí Junta de Castilla y Gallardo León. no tiene nada que ver, lo siento mucho, con Espinosa de los Monteros. Es Desde decir, luego. yo con Espinosa de los Monteros creo que estamos hablando de un animal político. Luego es lo que te digo, tú puedes estar no de acuerdo con él. Yo creo que era un animal político. O sea, yo era una persona que yo la seguía porque sus intervenciones de verdad las escuchaba con muchísimo interés. Es más, creo que Vox, con Espinosa de los Monteros, cuando él se va, pierde bastante el norte y pierde uno de los puntales, ojo, de ese Vox que era más liberal, menos conservador y como que estando en la derecha, más derecha, pero intentaba ser un partido más liberal, ¿vale? Y entonces, si realmente esto abre un partido, fíjate, yo creo que también a Vox le hace un agujero, no solo al PP. Luis, que vamos mal de tiempo, tenemos que ir a la publicidad. Personalmente creo que va a ser una plataforma de pensamiento inicialmente y que se va a esperar a ver qué pasa en las próximas elecciones y a partir de ahí hablamos. Bueno, es un proyecto a medio En esa plazo. presentación que estamos viendo ahí, en esas imágenes de Atenea, había representantes de diferentes partidos de la derecha. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a entrevistar a la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León. Tenemos muchos temas de actualidad que hablar con ella y también de esa pasarela importantísima que empieza mañana en Burgos, la pasarela de la moda. Enseguida hablamos con ella. Estamos de vuelta. Mañana y pasado se celebra en Burgos la pasarela Uniendo Moda Castilla y León. Es la tercera edición y en ella participarán 16 prestigiosos diseñadores de la comunidad. Se trata de promover el espíritu empresarial en el sector textil y potenciar nuestra industria de la moda. Esta iniciativa la ha desarrollado la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta y por eso hoy nos acompaña la consejera Leticia Sánchez, con la que también hablaremos de otros temas de actualidad. Muy buenas noches, consejera. Hola, muy buenas noches. Llevamos muchos años hablando de esa necesidad de retener talento en la comunidad de los jóvenes y no tan jóvenes, también la gente senior. ¿Hay industria suficiente para que los diseñadores de la comunidad puedan quedarse aquí? Pues sí, la verdad es que sí, que el sector de la moda, del diseño, el sector de textil tiene ámbito suficiente y un gran potencial en nuestra comunidad autónoma. Si nos referimos un poco a los datos así de forma, bueno, pues por encima, el 5% de la industria está integrado por el diseño, la moda, el textil de Castilla y León. O sea, es una cifra muy importante, da empleo a 2.300 personas. Es un tejido además que está constituido en general por pequeñas empresas, microempresas, menos de 10 trabajadores, autónomos, en torno a 600 empresas son regentadas por autónomos en el ámbito textil y de la moda, pero sin duda es un nicho de empleo muy interesante y con mucha proyección y mucho futuro. Yo creo que es un ámbito perfectamente atractivo para nuestros jóvenes porque además es un sector muy amplio, porque podemos hablar de la creatividad de los diseñadores, de los talleres creativos, pero todo el sector en general, desde una fabricación de botones a un diseño o la incorporación de materias primas en el sector, pues es amplio y desde luego que tiene cabida el talento joven y el proyecto Uniendo Moda, precisamente una de sus partes busca precisamente ese relevo generacional para que la moda tenga futuro en Castilla y León, que lo tiene y mucho, a través del aprendizaje y la incorporación de talento joven sobre todo. La internacionalización, es uno de los grandes retos del sector textil. ¿De qué manera la pasarela, lo que vamos a ver mañana y pasado, puede servir de plataforma para que nuestros diseñadores, la industria, la empresa pues tenga más presencia en los mercados exteriores, que es fundamental en este negocio? Pues hombre, precisamente el sector de la moda, si tiene algo necesario para su internacionalización, para su expansión, es el escaparate. Entonces, precisamente en este sector los escaparates son decisivos. No solamente la pasarela que comienza mañana y pasado en Burgos, sino que todo el proyecto Uniendo Moda lleva distintos puntos de apoyo a esa internacionalización. Además, este año 2025 hemos hecho un esfuerzo importante precisamente en esa parte,
que conozcan la moda Castilla y León como una marca, como un sello de Castilla y León que se conozca afuera. Hemos hecho esfuerzos en la capital de España, en Madrid, con esa feria Kilómetro Cero, en la que se ponen en contacto empresas, distribuidores, diseñadores, personas, trabajadores del sector, talleres, etcétera. Pero hemos estado en la Mercedes-Benz Fashion Week, tanto en febrero como ahora en septiembre, que es otro inmenso escaparate para la moda y en el que han desfilado los principales diseñadores de Castilla y León, pero que también ha tenido ese stand de la Junta de Castilla y León, donde han podido exponer sus colecciones otros diseñadores que quizá no sean tan reconocidos. Y este año ha sido novedoso también la participación en la capital de la moda, que es París, en la Semana de la Moda en marzo en París. Estuvimos ahí también con algunos diseñadores de Castilla y León en un showroom en el Hotel Ritz, que también era otro escaparate importante. O también hemos estado en la segunda edición de los Premios de la Moda en Madrid, que es otro también escaparate, o el Atelier Couture, que también se hizo en Madrid, de moda nupcial y de ceremonias. Es decir, todas estas ferias, estas pasarelas, la de Burgos, por supuesto, lo que hacen es visibilizar ese talento, esa creatividad, que es mucha, y de grandes diseñadores en nuestra comunidad autónoma, y sin duda esos escaparates son una fuente, desde luego, para enseñar al mundo nacional, internacional, las creaciones que tenemos en esta comunidad. Permítame una pregunta personal. Igual que hace la reina Leticia, que siempre va o intenta ir con marcas de diseñadores españoles para promocionar la moda de España en el mundo, usted va viste con diseñadores de Castilla y León y desde aquí hace un llamamiento para que la gente, en la medida de lo posible, tenga en cuenta, bueno, pues eso, el Made in hecho en Castilla y León. Pues sí, lo cierto es que tenemos un sector tan amplio y tenemos tantos diseñadores que no es fácil apostar por uno ni decantarse por uno en detrimento de otro. No, se voy a preguntar eso, ¿no? Claro, por lo cual, bueno, pues siempre apostamos en general por todos, en la medida de lo posible procuramos pues apostar, apoyarles y sobre todo animar a las mujeres, a los hombres de Castilla y León a que conozcan los grandes diseñadores que tenemos en Castilla y León, los grandes talleres en todas las provincias de la comunidad, porque desde luego hay mucho ámbito para trabajar allí. Estamos viendo imágenes, ahí vemos a Feli Campo, son imágenes del año pasado. Mañana se repetirán muchas de estas imágenes en Burgos. Consejera, lleva usted poco más de un año en la consejería, tras la salida de Vox de la Junta. ¿Qué se encontró cuando llegó? Porque lo que había ahí era una guerra campal entre el anterior consejero de Vox, Beganzones, con los sindicatos y con los empresarios. Bueno, simplemente lo que hicimos al llegar el nuevo equipo de la consejería pues fue darle un nuevo impulso al diálogo social. Desde luego, lo he dicho siempre, el diálogo social nunca estuvo muerto en esta comunidad autónoma. El presidente Mañueco, antes de los últimos acuerdos que se han firmado con este nuevo equipo de la consejería, ya había firmado 17 acuerdos del diálogo social y hay que ponerlos en valor. El diálogo social existía, si bien es cierto que en esta consejería pues no tenía todo el impulso que requeríamos desde el gobierno autonómico y que suave luego... está siendo usted, ¿eh? Bueno, el gobierno autonómico ha creído siempre en el diálogo social. Desde ¿Y luego se ha conseguido ya esa paz social dentro del Consejo del Diálogo Social? Lo que conseguimos con el diálogo social es estabilidad, que es en beneficio de los castellanos y leoneses, porque son acuerdos que afectan a empresarios, que afectan a trabajadores, que afectan a ciudadanos de Castilla y León, y a través de esos acuerdos consensuados lo que hacemos es las políticas públicas pasar por el filtro del consenso para estar seguros que son las políticas correctas que aprobamos y que llevamos a la calle. Señalaba usted precisamente la guerra, entre comillas, que señalaba con los sindicatos y también creo que este es un foro importante para señalar algo que está bien aclararlo a los ciudadanos de Castilla y León. Cuando se hablan de los millones que se llevan las organizaciones sindicales, pues es importante que los castellanos y leoneses sepan que los presupuestos que respaldan los acuerdos del diálogo social son para las políticas que se acuerdan en el diálogo social. Y esto también es muy importante porque, desde luego, a través de esos acuerdos... Lo que trata muchas veces Vox de trasladar es que es un dinero directamente para los sindicatos, no para su enriquecimiento personal, pero sí para las propias organizaciones, pero este tiene un traslado más de fondo, ¿no? Claro. que llega a los ciudadanos. Por eso es importante aclarar esa cuestión, porque a veces se dan cifras que no son las correctas y es importante que los castellanos y leoneses sepan que el dinero que se invierte en los acuerdos del diálogo social van directos a políticas públicas que se acuerdan en el seno del diálogo social, pero van dirigidas al empleo, a la creación de empleo, a todos los acuerdos del diálogo social. Los últimos que se firmaron este mes de abril eran variados, de medio ambiente, de igualdad, de educación, del plan de empleo, de prevención de riesgos laborales en general,
a las personas. Y usted que ha tenido que apaciguar y amainar mucho las aguas cuando entró en ese despacho, entiendo, por primera vez, ¿extrae la conclusión de que Vox es un partido que cuando llega a las instituciones no sabe gobernar, no sabe gestionar? Bueno, lo que es evidente es que el partido abandonó el gobierno y dejó pendientes de ejecutar las políticas que tuviera proyectadas, presupuestadas, etcétera. Es cierto que cuando ha tenido la oportunidad de abogar, en el caso de esta consejería, por la industria, por el comercio y por el empleo, pues en un momento dado decidió abandonar el gobierno. Por lo tanto, lo que sí que tengo clarísimo es que no cumplió con esa responsabilidad con los ciudadanos de Castilla y León. ¿Y qué opina Leticia García de cara a las próximas elecciones autonómicas? ¿Cuál debería ser? Imagínese que Alfonso Fernández de Mañueco gana como candidato del Partido Popular. Es muy difícil una mayoría absoluta, eso me imagino que usted es consciente. Yo sé que es el escenario ideal, pero tal y como están las cosas, las mayorías absolutas son casi imposibles. ¿Cuál es el escenario ideal para usted? ¿Apoyos puntuales con los partidos localistas o volver a un pacto con Vox? Pues el escenario ideal es concluir esta legislatura. Tenemos 5 meses por delante de mucho trabajo. Hay que ir al día a día y el día a día son esos 5 meses de trabajo hasta el límite de la legislatura, que es lo que ha comprometido el presidente Mañueco. ¿Para qué trabajamos? Pues para seguir aportando a los ciudadanos de Castilla y León cuando llegue ese momento, con nuestro trabajo, con nuestros proyectos, con nuestro programa que presentaremos en su debido momento, y lo que pretendemos es que ese proyecto sea efectivo, y la mejor fórmula de que sea efectivo es que tengamos la mayoría suficiente para poder gobernar y aplicar esos principios que creemos que son los que necesita Castilla y León. Creemos que el balance de estos años es positivo, Castilla y León está creciendo económicamente, crece en empleo, se crean empresas y por lo tanto nuestra fórmula consideramos que es la adecuada, la vamos a seguir aplicando hasta que concluya la legislatura, hasta el último minuto. Para ello nos levantamos todos los días, trabajamos y nos dejamos la piel, y ese es el escenario que tenemos en este momento. Bueno, no me ha contestado, ya lo sabe. Estamos a unos minutos de que expire el límite para que los presupuestos del Estado se registren. Parece que no va a ser así. ¿Cómo están los de Castilla y León, que hemos también analizado antes en la mesa? ¿Usted confía que se vayan a aprobar, teniendo en cuenta que estamos a 6 meses de las elecciones? Pues desde luego trabajamos para que así sea. Estamos trabajando desde todas las consejerías intensamente, rematando todos nuestros presupuestos con el ánimo de que sean aprobados, pero lo hacemos por el convencimiento de que son unos presupuestos buenos para Castilla y León. Vamos a trabajar en esos presupuestos que continúen bajando la fiscalidad, que aporten suelo industrial para nuestra comunidad autónoma en todas las provincias, trabajando por mantener esos servicios públicos de primera calidad. Trabajamos en ese presupuesto bueno y creemos que las fuerzas políticas tienen una oportunidad ante esta mano tendida que el presidente del Gobierno autonómico les ha ofrecido a las fuerzas parlamentarias para que puedan salir adelante. Nosotros confiamos que siempre el diálogo, el consenso, el estudiar y trabajar los proyectos con las posibles enmiendas o no que otros grupos quieran aportar, desde luego son unos presupuestos buenos y con posibilidades. La semana pasada en esa misma silla estaba el presidente de COE Castilla y León, Santiago Aparicio, que nos anunciaba que la principal medida que va a presentar a los partidos cuando lleguen las elecciones autonómicas es la reducción de la tasa de absentismo laboral. En España ronda el 7%. ¿Tiene solución? Porque esto es un gran problema no solamente para las grandes empresas, sino también para las pymes. Bueno, sí, todo el tejido empresarial ha venido poniendo en manifiesto estos últimos tiempos el problema del absentismo, siempre diferenciando el absentismo por causas médicas, el absentismo de causas desconocidas, etcétera. Es un problema que afecta a la productividad, sin duda, de las empresas, pero como otras cuestiones, y siempre lo decimos... muchos empresarios cuando usted que está viajando por muchísimas provincias, visitando muchas empresas? Es un problema que plantean muchas empresas. También es verdad que hay muchas empresas que hacen muchos esfuerzos por reducir el absentismo a través de medidas de conciliación, por ejemplo, que son las medidas que también desde esta consejería ponemos en marcha, igual que otras medidas, porque el problema del absentismo, buena parte de su solución es poner sobre la mesa medidas de conciliación. Es cierto que muchas empresas nos plantean los niveles de absentismo, que están en la media también nacional, los de Castilla y León, en torno al 7%, y es verdad que es una cuestión que afecta a la productividad de las empresas. Nosotros ofrecemos medidas
medidas de conciliación para ayudar a los trabajadores y nunca en perjuicio de los trabajadores. Como todas las medidas laborales, desde la Junta de Castilla y León siempre planteamos el diálogo social, también para estas medidas, y también son medidas que vamos a plantear desde el punto de vista tripartito, porque lo hemos dicho muchas veces, tenemos un Gobierno de la Nación que no cree en el diálogo social, que no tiene en cuenta las tres partes del diálogo social, y en nuestra comunidad sí. Yo creo que todas las medidas que adoptemos, desde luego, las vamos a hacer desde el diálogo social y desde el consenso, porque tiene que ser... Se refiere a los, vamos a decir, desprecios de Yolanda Díaz con los empresarios, ¿no? Con la COE. Sí, efectivamente, tenemos un Gobierno que gobierna contra la empresa, y ese no es el modelo de Castilla y León. Hablando de COE, también nos decía Santiago Aparicio que es necesaria más que nunca la mano de obra extranjera. Él decía que van a ser los que van a salvar nuestras pensiones, los inmigrantes, pero se quejaba mucho de la burocracia a la hora de poder contratarles. Yo no sé la Junta de Castilla y León si ahí puede hacer algo o no. Sí, desde el punto de vista demográfico, desde luego la inmigración es un factor clave para comunidades autónomas como puede ser Castilla y León, y desde el punto de vista del empleo también. Para nosotros es una fuerza laboral importante, además el sector de extranjeros en nuestra comunidad autónoma, igual que en el resto de España, desempeñan unas labores importantísimas en algunos sectores, como puede ser en la agricultura, como puede ser en la hostelería, en el turismo, como puede ser en el cuidado, en el sector de los cuidados, desempeñan un papel muy importante y muy relevante. Es cierto que sufrimos dificultades en cuanto a las regularizaciones o en cuanto a las tramitaciones correspondientes. ¿Es una responsabilidad de la Junta, del Gobierno? Es una responsabilidad del Gobierno del Estado, y nosotros hemos insistido y pedido muchas veces al Gobierno del Estado que agilice los procedimientos para la regularización de los trabajadores, para la residencia, etcétera, porque al final necesitamos esa parte, igual que, por ejemplo, cuestiones como homologación de títulos, etcétera. Desde la Junta de Castilla y León, y en la medida de nuestras posibilidades y también en el ámbito del diálogo social, hemos acordado un programa específico que es de activación y de empleo inclusivo, que tiene en cuenta estos trabajadores extranjeros, la población inmigrante, con asesoramiento, con apoyo legal, con apoyo a las tramitaciones, y tratando de tener también como destinatarios específicos dentro de las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León a este colectivo. Por lo tanto, nosotros, dentro de las posibilidades que tiene la Junta de Castilla y León, estamos implementando medidas, pero nos falta la parte estatal, sin duda. Pues hay que agilizarlo, desde luego. Consejera de Industria, ya hemos hablado de la industria, del empleo también, vamos a hablar del comercio. Consejera, cuando uno va, por ejemplo, a su ciudad, a Zamora, y pasea por el casco histórico, Plaza de Santa Clara, es verdad que es un poco deprimente ver la cantidad de comercios de toda la vida, tiendas pequeñas, el comercio tradicional, cerrada, se vende, se traspasa. Eso es una cosa puntual de Zamora, pero ocurre en muchas otras capitales de provincia. ¿Qué puede hacer la Junta o qué está haciendo la Junta para revertir este fenómeno y para impulsar que el comercio de toda la vida que hemos conocido siempre, que está sobre todo en los cascos históricos, en los centros de las ciudades, vuelva a resurgir? Pues sí, somos muy conscientes de las dificultades que pasa el comercio, y sobre todo el comercio tradicional y también el comercio rural. El comercio de proximidad, el comercio más cercano, el pequeño comercio, está pasando por un proceso de transformación que afecta a toda España y realmente a toda Europa. Se enfrenta a los nuevos hábitos de consumo, al comercio electrónico, a la digitalización, a la inmediatez de otro tipo de comercio, y evidentemente pues necesita dos cosas, yo diría que dos cosas. Por un lado, el apoyo institucional, y por otra parte la parte de concienciación de los consumidores, de saber que el comercio tradicional, el comercio de proximidad, ofrece ventajas que no ofrece otro tipo de comercio, como ese trato cercano, esa especialización. Y por una parte está esa parte de cambio de los hábitos de consumo, y otra parte es la propia modernización, digitalización del comercio y el apoyo institucional. Y en eso estamos. Hemos aprobado a finales del año pasado la estrategia del comercio de proximidad y rural, que es muy ambicioso, que ya estamos ejecutando en buena parte, en torno a los 30 millones ya de inversión, y llevamos a cabo actuaciones en distintos ámbitos. Por un lado, la parte rural, con eso el cheque rural que también hemos puesto en marcha hace poco tiempo para apoyar al pequeño comercio, que además de estar en núcleos urbanos pequeños, además del comercio, presta un servicio y una labor de convivencia con los vecinos.
y luego también en las ciudades. Tenemos líneas de promoción, líneas de formación para el ámbito más tecnológico y digital, para que nuestros pequeños comerciantes se incorporen al comercio digital, que puedan promover sus ventas ahí, colaboración de todo tipo a través de ferias, de formaciones, promoción, los bonos al consumo, que han dado muy buen resultado y que los hacemos en colaboración con los ayuntamientos para incentivar también el consumo en las grandes ciudades. Pues una estrategia global para apoyar al pequeño comerciante. Está también la otra parte de apoyar, teniendo en cuenta que mucho pequeño comercio del que estamos hablando son autónomos, el apoyo también al relevo generacional, con esa línea que tenemos de apoyo a los autónomos que sustituyan a un autónomo que se jubila, que también es buena parte del problema de muchos comercios que cierran porque su dueño se jubila y ante la presión fiscal y de costes fiscales y sociales de que somete el Gobierno de España a los autónomos, que es un ataque y una ofensiva fiscal en toda regla, pues nadie quiere relevar a ese comerciante. Por lo tanto, también tenemos medidas de apoyo específico. Bueno, pues no será la panacea, me imagino, será la gran solución, pero ayudará bastante. Sí. De Zamorana a Zamorana, Ana Redondo, iba a decir. Ana, que hablamos mucho también de la ministra de Igualdad. Creo que la he llamado antes a usted Leticia Sánchez también. Leticia García, sí. Leticia García. No pasa nada. No es mi día hoy con los nombres propios. Ana Pedrero. Sí, buenas noches. Bueno, me has quitado un poquito parte de la pregunta que quería hacer. Por cierto, yo sí llevo ahora mismo encima moda de Castilla y León, moda de Zamora. Muy bien, ibas muy guapa. Y una moda que además seguro que Leticia también ha llevado más de una vez, que hay también que decirlo. Bueno, yo me ciño a lo que es todo el ámbito de la consejería, no solo al comercio. Lo que es en general la franja oeste, no solo Zamora, es la zona más despoblada de la comunidad. Hay unas diferencias muy grandes de renta per cápita y luego sobre todo en el terreno industria. Es verdad que hay mucha pequeña empresa, con lo cual, lo acaba de decir la consejera, al autónomo nos están asfixiando literalmente en cualquier sector. ¿Cómo se puede paliar, teniendo en cuenta que hablamos de una zona muy despoblada, de una zona donde casi todo es zona rural, donde a lo mejor las empresas o las industrias son sobre todo de índole agroalimentario? ¿Cómo se puede paliar un poco, porque también a las instituciones se les llena muchas veces la boca con los emprendedores, pero lo cierto es que al que se anima a emprender le cortan la cabeza? ¿Existe algún plan específico para poder paliar un poco esa diferencia, esa falta de infraestructura, de industria? Porque lo cierto es que es la España despoblada, con lo cual sobran terrenos, sobraría un montón de suelo para ofrecer. ¿Existe alguna previsión para poder paliar un poco esa diferencia de los núcleos industriales con toda esa raya oeste tan desfavorecida? Bueno, lo cierto es que Castilla y León es una gran comunidad es muy diversificado el terreno, las provincias, hay unas con más dinamismo, otras con menos dinamismo, unas tienen unos sectores productivos que destacan sobre otros, es una gran comunidad con muchas diferencias, con una gran diversidad y magnífica. Tenemos medidas transversales desde la Junta de Castilla y León, desde el punto de vista económico, industrial, de empleo, etcétera, y luego hay planes específicos, porque realmente tenemos la figura de los programas territoriales de fomento, por ejemplo, que precisamente lo que hacen es diferenciar territorios que han perdido industria, que han sufrido una pérdida de tejido productivo o que quizá nunca la tuvieron, porque estamos también diversificando estos programas territoriales, e inciden algunos en esta parte oeste de la comunidad. Tenemos ese plan socioeconómico de la raya que afecta, por ejemplo, a Zamora y Salamanca. Tenemos el programa territorial de Tierra de Campos, por eso decía yo que también hay programas específicos a territorios que no han tenido industria, como puede ser Tierra de Campos, más dedicada al sector primario, y que inciden en la industrialización, por ejemplo, de esa parte. Tenemos el programa territorial de los municipios mineros, también de la zona de Palencia y León. Hay programas específicos que buscan precisamente paliar esa diferencia de industrialización, fundamentalmente, al margen de lo que también señalabas del punto de vista del emprendimiento, porque también muchos de estos programas, que son globales y que además la Junta de Castilla y León en estos años se ha dado cuenta que estos programas hay que ampliarlos, porque muchas veces no es simplemente un ámbito de actuación industrial, tienen que llevar actuaciones paralelas como ámbito de la vivienda, por ejemplo, cultural, turístico, porque para que estos planes sean efectivos llevan una gama de medidas incorporadas. Consejera, ¿se han planteado esas rebajas fiscales que tienen otras provincias como, por ejemplo, Teruel? Eso entiendo que no es una labor solamente de la Junta de Castilla y León, también tiene que estar implicado el Gobierno, la Unión Europea. Sí, la situación de la fiscalidad diferenciada de la provincia de
de Soria reúne las características que exige la Unión Europea y la Comisión Europea, y le corresponde al Gobierno de España solicitarlas y luego aplicarlas. Hay muchos zamoranos que dicen, no entendemos que Soria sí y Zamora no. Pues, yo creo que lo he explicado también en alguna ocasión más. Soria reúne esas características para que la Comisión Europea le dé esa excepcionalidad y pueda el Gobierno aplicar la fiscalidad, que por cierto el Gobierno de Sánchez no la aplica al máximo, podría aplicarla con mayor diferenciación en el pago de las cuotas sociales, y Zamora no está, por ejemplo, en esa situación. Pero la Junta de Castilla y León sí que ha hecho algo, ha hecho un estudio específico para la zona de Zamora y parte de la zona transfronteriza de Salamanca también con Portugal, para poder presentárselo, se lo hemos presentado al Gobierno de España explicándole que, aunque no sean las circunstancias de la calificación que tiene Soria, sí reúne unas circunstancias merecedoras también de un trato diferenciado. Se lo hemos hecho llegar al Gobierno de España, de momento no tenemos respuesta porque son ellos quienes tienen que instarlo ante la Unión Europea, pero también hay territorios. Bueno, estamos en periodo electoral, o sea que, bueno, nunca se sabe. David. Bueno, yo en la línea de la pregunta de Ana y de su respuesta, vengo de León y me veo en la obligación de preguntar por algunos temas un poco más locales. En León tenemos un polígono industrial que es un modelo de éxito, que es el de Villadangos, que no deja de crecer y que creo que los leoneses no somos conscientes de todo el beneficio que genera para la economía. Pero muy cerca de allí tenemos un drama que es el cierre de la azucarera de La Bañeza. Y yo le quería preguntar por cuáles son los planes de la Junta para reindustrializar toda la comarca de La Bañeza. Pues precisamente con Azucarera hemos hecho un esfuerzo conjunto, tanto desde la Consejería de Agricultura como desde esta Consejería, intentando que no llegase al final a la solución que adoptó la empresa. Se le pusieron sobre la mesa distintas alternativas, soluciones que al final la Azucarera lamentablemente no aceptó, y hemos trabajado intensamente también con el territorio, hemos ido allí, hemos hablado con los trabajadores y nos hemos puesto a su disposición siempre desde el primer momento. Se ha convocado en 2 ocasiones ya la Fundación Anclaje, y ha sido estos días pasados recientemente la última reunión de la Fundación Anclaje, en la que se acordó, a través de todas las partes que está en la Fundación, instar de nuevo a Azucarera a que adopte algún plan de industrialización. En los próximos días le haremos llegar un protocolo en el que instamos a que ponga sobre la mesa alguna alternativa. Creemos que Azucarera tiene una responsabilidad social empresarial con el territorio y con Castilla y León y con León, y por eso vamos a seguir insistiendo, buscando una alternativa que parta de Azucarera con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Nosotros también les ofrecemos alternativas e intentamos acompañarles en lo que necesiten. Mientras tanto, a disposición de los trabajadores, también de lo que esta Consejería se refiere con las ayudas específicas a los trabajadores en situaciones difíciles, pero intentaremos volver a insistir en los próximos días a Azucarera. No lo hemos dejado de lado, no nos hemos olvidado y seguimos trabajando ahí. Si no me equivoco, la primera crisis que tuvo que gestionar usted cuando entró en la Consejería, ¿no? Sí, fue una de las primeras, sí. Luis. Consejera, buenas noches. Le voy a exponer un criterio personal en el que, si estoy equivocado, perfecto, y mira, rectificamos sin ningún problema. A veces tengo la sensación de que en un territorio como Castilla y León, donde tenemos mucho territorio, donde tenemos energía, donde tenemos muchos recursos turísticos, donde tenemos una industria agroalimentaria de primera magnitud, está todo como muy disperso, como muy individualizado. Es decir, nos falta la mentalidad de trabajo en equipo, de creernos de verdad que somos una comunidad que tiene todos esos recursos y toda esa potencialidad. Muchos planes, muchas historias. ¿Hacemos algo por cambiar la mentalidad? Esa mentalidad un tanto individualista que tenemos en la industria agroalimentaria, en las iniciativas, en el emprendimiento, etcétera. Bueno, pues yo creo que eso realmente es una labor de todos los castellanos y leoneses y de todas las provincias. Yo no lo veo tan pesimista, digamos. Yo creo que sí que tenemos una mentalidad amplia de lo que es Castilla y León. Yo creo que cada vez más, y esto también yo creo que es una labor de todos, también los medios de comunicación hacéis una labor aquí magnífica en ese sentido, porque vamos teniendo, pues va incrementándose el sentido de comunidad, y yo creo que todas las provincias ya, los ciudadanos conocen los problemas de Burgos, los problemas de Soria, León, Azucarera lo pueden conocer en provincias que no están afectados. Yo creo que el sentimiento de comunidad de 9 provincias y creo que no es, Luis, y perdóname, yo no lo enfoco igual. Creo que tenemos una gran fortaleza
y que tenemos tarea por delante, porque yo creo que sí que es cierto que tenemos que incidir en algunos ámbitos y a mí me preocupan especialmente el ámbito de los jóvenes. Tenemos muchísimo talento, tenemos unas magníficas universidades y estamos trabajando desde la consejería porque creemos que esto es un punto muy importante, que los alumnos de las universidades o de formación profesional, los jóvenes, que conozcan el tejido productivo y que sepan que en Castilla y León se pueden quedar, que la comunidad autónoma tiene muchísimas oportunidades en muchísimos ámbitos industriales, automoción, químico, farmacéutico, el agroalimentario, por supuesto, tenemos en energías renovables, tenemos muchísimas potencialidades, muchísimas empresas magníficas que además se han internacionalizado y que dan muchísimas oportunidades de futuro a nuestros jóvenes, y yo creo que es un ámbito en el que tenemos que seguir incidiendo. Nosotros lo estamos haciendo ahora a través de convenios con las universidades públicas de Castilla y León para poner en contacto a través de las fundaciones con las empresas, y no es solamente el hecho de generar oportunidades, sino también que los jóvenes conozcan el tejido empresarial, que es muy importante en Castilla y León y que no es necesario irse a otra comunidad autónoma a buscar trabajo porque hay oportunidades suficientes en Castilla y León. Pues Leticia García, consejera, que salga todo mañana perfectamente. Mucha suerte en esta pasarela uniendo moda. Por cierto, ¿usted aconsejaría a muchos procuradores que vayan a Paseo de la Moda para vestir mejor? Bueno, eso ya es una cuestión de gustos. Lo bueno que tenemos es que tenemos tal variedad de diseños y de creaciones que desde luego puede haber para todos los gustos. Vale, pensaba que me iba a decir a Pablo Fernández por esas camisetas que lleva, pero ya veo que no quiere meterse en esos líos. Le recomiendo a Pablo Fernández que vaya por la pasarela mañana. Pues muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias a vosotros, un placer. Luis, David, Ana, buen viaje a Zamora y a León. Y a ustedes les espero mañana a las 11 menos 25 de la noche, ya saben, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.